Buenos días. Huelga histórica en todos los sectores educativos. Por primera vez, estudiantes, alumnos, maestros, padres llevan a cabo hoy una huelga general de la enseñanza. Todos, absolutamente todos, unidos contra la reforma del ministro Wert y contra los recortes y los ajustes que están literalmente machacando la educación española y rebajando sus niveles de calidad. Hay un debilitamiento claro del sector educativo. Hoy más de 30 manifestaciones a lo largo de todo el día, en toda España. La primera en Barcelona. Chescu Tapias, esta noticia es Barcelona, Plaza de la Universidad. Situación a estas horas. Ahora mismo se pone en marcha esta jornada de protesta del sector de la educación en Cataluña, con cortes en la avenida Diagonal y piquetes universitarios enfrente de las dependencias de la Consellería de Educación de la Generalitat de Cataluña. Ahora mismo centenares de estudiantes están cortando las principales calles del centro de Barcelona, dirigiéndose hasta este punto donde nos encontramos, Plaza Universidad, para empezar la protesta, la principal movilización de esta jornada, dirigiéndose hasta Plaza Sant Jaume, donde está el Palau de la Generalitat de Cataluña, una huelga que de momento, según los sindicatos, la está siguiendo un 55% del sector. 11 millones de alumnos y 700.000 profesores llamados a la huelga. Algunas organizaciones convocantes dan también otras cifras cercanas al 75% de seguimiento en toda España. En la Universidad de Sevilla, Facultad de Geografía, Rectorado, Maribel Moreras, Sexta Noticias, asamblea, ¿no?, en estos momentos. Sí, Antonio, ahora mismo se está desarrollando esa Asamblea General de Estudiantes, una asamblea que se convocó ayer desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, 14 horas de asamblea. Es la forma que tienen estos estudiantes de garantizar este seguimiento a la huelga. Además, nos cuentan que en el interior del rectorado hay ahora mismo entre 10 y 15 estudiantes que están encerrados. Exigen el fraccionamiento de los pagos de la matrícula, que se pueda pagar en 4 plazos, porque desde luego, como se hace hasta ahora, les es imposible pagar. Además, muchos de estos estudiantes han pasado la noche encerrados en la Facultad de Filosofía. Aquí estamos con uno de ellos. Él es Carlos González. Resumidamente, ¿cómo ha sido esta noche? ¿Qué habéis hecho en el encierro? Sí, bueno, el encierro ha sido también con un poco de temática cultural para mover un poco de masa, y el tema ha sido hacerlo en la Facultad de Filosofía, porque Filosofía también con la LOMCE está sufriendo un ataque bastante frontal. Nadie quiere que la filosofía se estudie en los institutos, nadie quiere que se estudie en la universidad, y además eso, el recorte educativo ha sido brutal, estamos sufriéndolo, aumentándose las tasas, disminuyéndose las becas, y ahora nos van a cambiar la gobernanza. Ahora, dentro de la Universidad de Sevilla no vamos a decidir ni los estudiantes, ni los profesores, ni los trabajadores. Gracias, esos son los motivos para salir hoy a la calle. En directo esa asamblea en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. Enseguida analizamos esta histórica movilización, sus protestas, la posición del gobierno. Antes, sorpresa de última hora. Atención, hace tan solo unos minutos, varios activistas de la organización ecologista Greenpeace se han subido, ahí les ven, la fachada del Congreso de los Diputados. Se han subido al tejado del Parlamento. Ahí tienen las primeras imágenes que nos acaban de llegar. Protesta realmente llamativa de Greenpeace, que protesta contra la ley de costas que hoy va a aprobar la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso. María Yapar, vemos a la policía que subía a desalojarlos. ¿Qué ha pasado exactamente? Porque se han subido al frontispicio. Parecía una mañana tranquila y al final hemos acabado viviendo una escena de película. Todo ocurría cuando en el hemiciclo comenzaba el debate sobre la ley de costas. Fuera, en el Congreso de los Diputados, en la Puerta de los Leones, ha parado una furgoneta. Con toda tranquilidad, 3 personas se han bajado de ella y han conseguido saltar la valla de seguridad de las obras. Han entrado en el recinto. Los 3 han ascendido por las escaleras provisionales y han llegado hasta el tejado del Congreso de los Diputados. Allí, uno de ellos, con una mochila, se ha colgado de la cornisa con la intención de desplegar una pancarta en contra de la ley de costas. Aunque tarde, la policía ha acabado reaccionando, ha ido detrás de ellos y al final han conseguido retener su acción. Es decir, María, 12:29, a estas horas los activistas ya han abandonado las alturas del Parlamento, o han escapado o han sido detenidos. Las alturas y las partes bajas. Han estado aproximadamente 1 hora y media en la comisaría de aquí del Congreso de los Diputados. Los han identificado, les han leído sus derechos y se los han llevado a la comisaría de Moratalaz y pasarán a disposición judicial para que el juez los tome declaración y decida qué hacer con ellos. Bueno, esas son las imágenes activistas de Greenpeace subidos en el tejado, encima de los leones. María, es evidente que también ha habido un fallo de seguridad. Un fallo de seguridad lo ha reconocido incluso el propio presidente de la Cámara, Jesús Posada.
Es evidente, no le ha quedado otro remedio más que reconocerlo. ¿Por qué? Pues porque justo enfrente de donde ha parado esa furgoneta, enfrente de donde esos 3 personas han accedido al Congreso, había 4 furgonetas antidisturbios con sus agentes y ellos han conseguido llevar a cabo su acción sin que ocurriera nada. El presidente Jesús Posada ha dicho que ya están investigando lo que ha ocurrido para que no vuelva a pasar, que es evidente que ha habido un fallo de seguridad. Eso sí, Jesús Posada ha sido bastante benevolente con estos activistas. Ha dicho que su acción es pacífica, solo que se han equivocado de sitio, y el propio Posada ha querido desvincularlos de acciones como, por ejemplo, el asalto al Congreso o el rodeo al Congreso. Esto es un fallo de seguridad el que se pueda hacer esto. Pues lamento que haya habido ese filtro de seguridad que no debía haber ocurrido. Supongo que habrá investigaciones internas para saber, claro, cómo ha ocurrido esto y para que no vuelva a ocurrir, naturalmente. Bueno, pues una reacción sensata de Jesús Posada, es decir, absolutamente pacífica, muy llamativa. Pero bueno, protestas contra una ley, la ley de costas, que según los ecologistas va a arrasar precisamente y desproteger las costas españolas. Ecologistas encima de los leones del Congreso, huelga histórica en la educación y también debatiremos sobre esa contrarreforma durísima contra la ley de plazos del aborto. Cristina Almeida, ¿no te suena todo a una especie de viaje en el tiempo? Digo, más bien retorno al pasado. Sí, porque parece que todo el mundo tenía interés en correr de los guardias, aislar eso, no se podía tomar el Congreso. Pues mira, como no se puede tomar por abajo, lo toman por arriba. Claro, Jesús Posada dice, ¿cómo no se me había ocurrido que viene aquí? Están ellos desconcertados porque no están ni preparados para la guerra de guerrillas. Ellos están preparados para estar en un Parlamento lo más aislado posible. Y no es invulnerable el Parlamento. El Parlamento tiene que estar al lado de la gente y no aislado. Y no se aísla del todo, porque lo aíslan por abajo, pero sube otro por arriba, y algún día habrá que no tenga que estar rodeado porque se sienta la gente que está representada. Ha sido una buena reacción la del presidente del Congreso, no ha sobreactuado. Hombre, es que si se pone dicho, un poquito, ha sido pacífica. Bueno, si se pone un poquito chuleta, por bastante menos. Sí. Esther Palomera, La Razón. Buenos días. Por bastante menos, y yo desde luego quiero poner en valor la reacción del presidente del Congreso, que ha tratado de restar importancia al incidente, sobre todo porque yo creo que la policía que custodia el Congreso es una policía muy eficaz y no solamente hay policía de dentro de la Cámara, sino también miembros de la UIP, que son los que últimamente custodian todo el perímetro. Y esto ha ocurrido justo delante de sus narices, como ha explicado María Llopar, con 4 furgones de la UIP delante de la fachada de la policía. Sí, delante de la fachada del Parlamento. Pero es verdad que por bastante menos, el que fue presidente del Congreso en el primer mandato del PSOE con Zapatero, es decir, Manuel Marín, destituyó a un comisario del Congreso, cosa que yo creo que no va a ocurrir en esta ocasión. Y le destituyó, ¿os acordáis con aquel episodio del escaño, del sillón, que fueron a grabar un vídeo y retiraron un escaño? Bueno, pues le costó el puesto a un comisario del Parlamento que llevaba de forma impecable ejerciendo su trabajo durante muchísimos años. Esto yo creo que no va a ocurrir hoy. Pero, dicho eso de paso, es verdad que hay clamorosos fallos de seguridad. Y como decía Cristina, para asaltar el Congreso no hace falta anunciarlo. Es decir, hoy se ha demostrado que no hace falta hacer una convocatoria que te pública. Tengo que decir, Palomera, tú que eres habitual del Congreso de los Diputados por el diario La Razón, ¿tan sencillo es subirse al frontispicio? Lo que ha ocurrido, hay una especie de andamios que hay vemos, unas obras que lo facilitan. Claro, lo que ha ocurrido es que una furgoneta ha aparcado justo delante de los andamios que hay instalados para las obras de reparación de las cubiertas. Entonces, nada más descender de la furgoneta, se han encalomado a los andamios y han empezado a trepar por ellos. mira cómo se llevan a los... Claro. Pero en todo caso, cualquiera que intenta acceder por ahí, a nosotros los periodistas, a los funcionarios, últimamente se nos pide la documentación hasta para cruzar una calle, ¿no? Mira, quienes tienen algún negocio en las inmediaciones del Congreso lo saben, un pequeño bar, una escuela de música, los problemas que tienen para que accedan sus clientes o sus alumnos últimamente. Pero ese concepto, es muy interesante lo que ha dicho Cristina al principio. Lo hablamos, de hecho, aquí en la tertulia, cuando alguna de estas algaradas que se han montado en las inmediaciones, resulta un poco extemporáneo, un poco anacrónico el ver a la policía usando métodos medievales, es decir, defender la seguridad a palos, defender la imagen con las órdenes que recibe, las órdenes
acuerdo, políticas, pero son órdenes que hay que revisar en los tiempos que corren. Es decir, el concepto de seguridad, de parar a las masas a palos, a mí me parece anacrónico, medieval y, desde luego, poco eficaz. Ahora las manifestaciones no son solo gente andando junta por la calle, hay otro tipo de actuaciones como acabamos de ver. Esta imagen va a dar la vuelta al mundo. La imagen de los de Greenpeace subidos a un parlamento va a dar la vuelta al mundo, tanto si fuera el parlamento británico o de cualquier otro país daría la vuelta al mundo. La va a dar. Es una grave muestra de un fallo de seguridad y también de un grave fallo del concepto mismo de la seguridad, probablemente. Y no sé yo si no va a haber sanciones. Parece lógico. Una cosa es que, el presidente del Congreso no quiera airear más de la cuenta este asunto porque tiene repercusión hasta de imagen. Y otra cosa es que no haya sanciones. Sería muy raro que no las haya. Que se abra una investigación y otra es que esto le cueste el cargo al comisario del Congreso, que yo creo que no va a ser así. Que no va a ser así. A quien tenga la responsabilidad, porque estamos hablando también del exterior. El Congreso lleva meses y parece que no le está dando resultado trabajando en un nuevo plan de seguridad del Parlamento. ¿Por qué? Porque existía, y algunos por responsabilidad no nos hicimos eco de aquel informe, un informe clamoroso de los fallos de seguridad y de lo vulnerable que es el Parlamento español para cualquiera que intente acceder a él. Ahora, los de Greenpeace tampoco iban camuflados, monos de color naranja, llamativos. Manuel Rico. A ver, yo creo que la reacción del presidente del Congreso va en la línea, efectivamente, esa reacción de tono bajo, de no montar gran escándalo y evitar, si es posible, sustituciones. Eso en cuanto a la parte, en cuanto a la parte del fallo de seguridad, que es evidente, yo creo que no hay que discutir más, ¿no? La gente de Greenpeace, lo sabemos, es muy original y muy atrevida y muy audaz en sus acciones, lo han vuelto a demostrar, pero bueno, yo creo que es importante también que mencionemos por qué están ahí, ¿no? Que es por la ley de costas. Greenpeace ha difundido hace unas semanas, unos meses ya, un informe demoledor sobre la ley de costas, sobre legalizar todo lo ilegal. Para 75 años más. Una desprotección absoluta de la ley de costas españolas. Un informe que, por cierto, que tiene una parte en la que denuncia claramente los intereses de dirigentes del PP y del Gobierno en esa ley de costas y los beneficios que podrían obtener, y que, por cierto, quiero recordarlo, Cospedal, la secretaria general del PP, ha denunciado a Greenpeace por ese informe. Y lo ha denunciado utilizando a los abogados de la Junta de Castilla-La Mancha, que me parece un descaro absoluto la utilización de medios públicos para un interés privado, porque en el informe se menciona al marido de Cospedal. Porque dentro de eso, hoy, si se hubiera hecho algo de lo de educación, seguro que habían salido desde bajo las piedras los guardias. Lo que no se esperaban, que por la ley de costas haya gente preocupadísima también, porque son cosas que se meten al albur de tal, y lo que está haciendo es un desastre. Yo, que estoy en una casa en mi vida y he pedido un permiso para poner una plataforma y no bajar la escalera, que tengo la rodilla mal, me dicen que no se puede tocar nada, y veo cómo hacen allí apartamentos, cómo están al borde del mar, y dices, pero bueno, ¿y esto qué? Y ahora viene esta ley a legalizar lo ilegalizable y hacer otra vez pie para que todo el mundo pueda hacer. Veremos si el Algarrobillo lo van a tirar ahora o va a quedar legalizado en Almería después de 800 años. Lo cierto es que estaban preparados, porque lógicamente las movilizaciones, las manifestaciones, las concentraciones contra la ley Wert y contra los recortes en educación son esta tarde en Madrid. Claro. Son esta tarde en Madrid. En otras ciudades de España son a estas horas. Estas son las razones, algunas de las razones por las que por primera vez en la historia todo el sector educativo se va a la huelga. Está convocado hoy a la huelga. Hay un seguimiento bastante importante según los convocantes, 65, 75%. Son las razones. Pero por primera vez en la historia, Wert ha conseguido que los padres, los alumnos, los estudiantes, los maestros, los profesores, prácticamente todas las organizaciones educativas. La CONCAPA se desmarca, la de padres católicos, pero se desmarca diciendo estamos de acuerdo, no queremos perder horas de clase, pero estamos de acuerdo con las protestas. Son las razones de la huelga. Ha habido ya algunos pequeños incidentes, la verdad, sinceramente, muy pequeños, en Valencia esta mañana, con algún herido. Son imágenes que nos llegan desde Valencia en las protestas estudiantiles. Algunas ciudades como Sevilla o Barcelona ya tienen en marcha las manifestaciones. Cristina, la ley Wert, por cierto, el ministro peor valorado de todo el gabinete y uno de los peores de la historia de la democracia. Es que hay que verle. Sobre todo que se piense que la educación es un derecho de cada partido. Te lo digo por ver, como te lo digo por el otro. Cada uno dice, es mi ley de educación. ¿Pero qué va a ser tu ley, la educación? Es la ley del país, es la ley de la gente, de los jóvenes, de los profesores. Y tú no puedes venir. Porque como no me gusta la ciudadanía, la quito. Como no me deja el Tribunal Supremo dar dinero a la privada concertada, pues quito la ley y le doy el dinero a la privada.
privada que segrega a chicos y a chicas. Es decir, él se ha creído que está en un cortijo en vez de el futuro de su país, que es la ley de educación. Entonces la gente tiene que responder a eso, como en la sanidad responde. Porque hasta ahora eran derechos que no nos cuestionábamos, porque creíamos que lo teníamos conquistado. Y todo el mundo decía, yo tengo la educación gratis para mis hijos, yo tengo la sanidad gratis. Ahora, que tiene que pagar, como dice, 4 plazos para la matrícula, porque no podemos pagarla. Pero ¿dónde vamos en este país? Que precisamente, si algo se había notado, era la cantidad de gente que llegaba a estudiar y los universitarios que teníamos. Mañana el Consejo de Ministros quiere aprobar esa ley Wert. Hay movilización histórica hoy en la educación española contra esa ley y contra los recortes, los ajustes. Más alumnos por clase, menos profesores, menos becas, más tasas. En Valencia estamos viendo esas imágenes, son algunos incidentes que se han producido a lo largo de la mañana. Son las imágenes que recibíamos desde la capital valenciana. Hay en marcha también manifestación en Barcelona, asambleas en Sevilla, enseguida vamos hasta ellas. Pero José Ignacio Wert, Cristina, Carlos, José Ignacio Wert en las últimas horas ha dicho, es la ley más dialogada, más pactada del mundo mundial, dice Wert. Cuando dicen eso, será más no se escuchada, porque los llama para escuchar, pero no para renovar, ni para así lo explicaba pactar nada. Carlos, el ministro Wert, el dialogador. No ha habido ninguna ley en España, ninguna ley educativa que haya contado con tanto diálogo con los interesados como la LOMCE. Además de todo ello, ha habido un diálogo intensísimo con todos los interesados. Carlos. Yo empiezo a tener real curiosidad por ver qué es lo que envía mañana concretamente el Consejo de Ministros al Parlamento, porque si es lo que se ha anunciado hasta ahora, no es el resultado de un diálogo, evidentemente, porque por primera vez, como comentabas antes, todos los estamentos y en todos los niveles educativos, padres, alumnos, trabajadores de la enseñanza, profesores y en todos los niveles, desde la primaria, desde los más chiquititos hasta la universidad, están en contra de esta reforma. Hombre, una ley que logra que esté todo el mundo en contra, muy buena, no puede ser. Y muy dialogada, muy dialogada tampoco. No tiene pinta. Es que esto es la vieja imagen, ¿no? Claro, si tú vas por la autopista y ves que vienen todos enfrente, pues tienes que contemplar la posibilidad de que es que te hayas equivocado de carril. Manuel Rico. Lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, ¿no? Es tomarle el pelo a la gente, que yo de verdad no entiendo por qué lo hacen los políticos, porque solo contribuye al desprestigio. Es que, a ver, ¿cómo va a ser la ley más dialogada? La única que consigue poner de acuerdo a padres, profesores y alumnos en su contra. Es que es una cosa de lógica. Por cierto, Manuel, estamos viendo imágenes en directo, asamblea, universidad, rectorado de Sevilla. Puede defender que es una ley maravillosa, porque él cree en ello, pero no puede defender que es la más dialogada. Y luego, a ver, los recortes en educación, han salido ahí las cifras en pantalla antes, 60.000 puestos, plazas de interinos perdidas en los últimos años, entre 5.000 y 6.000 millones de recortes. Bueno, yo creo que es el futuro, es recortar en el futuro directamente y que eso no tiene discusión. Y voy a coger un ejemplo que le gusta, para que se vea que no es una cuestión ideológica o partidista, que recorten las diputaciones, que quiten las diputaciones y que ese dinero lo invierten en educación, que es invertir en pero en la diputación te encuentras a Carlos Fabra, al hijo de Baltar o a Baltar. Pero cuando sale el debate ese de que no hay alternativas y de que hay que recortar porque si no nos podemos permitir el estado del bienestar que hemos creado, no, es mentira. Yo de todas formas creo que en este asunto y en la convocatoria de huelga de hoy se mezclan asuntos que tienen que ver, obviamente, porque tienen que ver con la educación, pero que son cuestiones distintas. Es decir, por un lado se habla de los recortes, por otro de las tasas universitarias, por otro de la LOMCE. Yo creo que las tasas universitarias... ¿De la educación? Sí, claro, tienen que ver, pero son competencias de administraciones diferentes. Es decir, los recortes hay que imputárselos en el debe de todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas, porque aquellas comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Socialista también han metido la tijera a la educación en las tasas universitarias. No ha habido ninguna comunidad... Claro, las dos que hay. No, hay tres. Hay dos. Tres. Bueno, Canarias en coalición. Asturias... Incluso Cataluña, donde tampoco gobierna el Partido Popular. Yo creo que Cristina ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que son los dos únicos partidos que han gobernado en este país, siempre han considerado la educación como una materia de partido y no de Estado, que es lo que debiera ser. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un país con un 25% de fracaso escolar no se puede permitir el lujo de cruzarse de brazos, porque desinvertir o abandonar la educación es abandonar el futuro del país. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Que cada gobierno cambie la ley de educación. No, pero es que en vigor solo han estado las leyes sociales
socialistas. Por lo tanto, yo siempre he reivindicado el derecho de José Ignacio Ver a implantar o a proponer su propia reforma, puesto que solo hemos conocido las reformas del Partido Socialista. Ahora, lo que sí creo es que cuando uno se sienta a escuchar, como él dice, a las diferentes voces de la comunidad educativa, alguna cesión se puede conseguir, ¿no? Pero independientemente de eso, no podemos meter en el mismo saco la ley Wert, las tasas universitarias y los recortes en la educación primaria, porque no son... Pero todo está en el mismo saco, todo forma parte del mismo territorio. Porque si tú a las comunidades les obligas no son todo decisiones del gobierno del Estado, ¿eh? Sí, pero a ver... Alguien dijo que el gobierno del Estado, perdóname, dijo, y lo dice Mariano Rajoy en su programa, que ni tocaría la sanidad, ni la educación, ni nada, ¿entiendes? Porque se consideraba como hechos tomados. Y lo primero que ha venido es zúmbate a la sanidad, zumba a la educación y ya, por si faltaba algo, a la justicia. Y empiezas a vender las tasas judiciales. Es decir, que de momento todo se ha caído en un compraventa. Y entonces eso es imposible para el diálogo. Por tener mayoría absoluta no tienen la mayoría social. Eso es lo que hay que equivocar. Que cuando tienes mayoría absoluta podrás imponer. Pero para poder tener una representación de la sociedad tienes que contar con la otra parte. Pedro Gómez, estas noticias, Madrid, como decíamos, es la primera vez en la historia que los padres, los maestros, los profesores, los alumnos, los estudiantes, desde infantil a universitaria, educación para adultos, secundaria, todos hoy movilizados contra la ley Wert y los recortes. Pues los datos son muy claros, son 5,5 millones de estudiantes los que están convocados, 500.000 profesores no universitarios, 1.400.000 profesores universitarios y más de 100.000 profesores e investigadores de enseñanza superior. Todas las organizaciones también a favor de las movilizaciones de hoy, excepto la CONCAPA, que dicen que ya se han perdido muchos días de clase, aunque eso sí, en el espíritu del rechazo a esta ley de educación sí que están, porque dicen que es como poco insuficiente. Como datos sí que podemos decir que ya van saliendo algunos de participación. La mayoría de las federaciones lo valoran en más de un 70% aproximadamente, aunque dependiendo de la comunidad varía. Con nosotros está ahora mismo Jesús Sánchez, presidente de la CEAPA, una ley Wert que se puede aprobar mañana, según el ministro, la más dialogada de la historia. Bueno, la más dialogada, la más contestada, habrá querido decir. No, para nada. Vamos a ver, es una ley que segrega, es una ley que distancia, es una ley que clasifica al alumnado, ¿no?, por rankings, es una ley que, bueno, la totalidad de la comunidad educativa estamos en contra de ella. No ha habido diálogo, no ha habido consenso, no ha habido absolutamente nada. Hubo un primer acercamiento en el mes de julio del año pasado en el que nos citó al Ministerio, a representantes de las familias, también a los sindicatos, etcétera, y tuvimos un primer contacto, pero a partir de ahí ya nada más. Es decir, ha seguido su tramitación en el Consejo Escolar del Estado, se han visto los dictámenes, pero poco más. Es decir, no ha habido ningún tipo de diálogo ni nada por el estilo. Jesús María Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero ¿me puede explicar cómo José Ignacio Ver, el ministro, dice ayer en el Congreso de los Diputados que es lo más dialogado, lo más pactado del mundo mundial, cuando ustedes están hoy en la calle? Pero no ustedes, los padres, los alumnos, los profesores, una huelga histórica. Bueno, esto demuestra el carácter de este señor, ¿no? Es el ministro peor valorado en la época democrática por el CIS, hace poco ha dado la última valoración. Nosotros ya llevamos mucho tiempo pidiendo la dimisión de este señor porque creemos que es un error circunstancial en el mundo educativo. Nosotros pensamos que es decir, esta ley es una ley impuesta, es una ley que no se ha hablado con nadie. Bueno, sí se ha hablado con la Conferencia Episcopal, que es a quien se ve la mano claramente en este proyecto de ley, pero con nadie más de la comunidad educativa. Y así lo demuestra la unidad que estamos demostrando, tanto padres como profesores, como alumnos, es decir, con toda la comunidad educativa y la sociedad en general. Desde el APA del Colegio Infantil y Primaria del rincón más inhóspito de España hasta la CRUE, ¿no?, los representantes de rectores universitarios, con lo cual yo creo que esto está todo bastante claro, ¿no? Señor Sánchez, mañana en Consejo de Ministros está previsto que se apruebe, es decir, que siga adelante. ¿Tienen ustedes algún tipo de contacto a lo largo del día de hoy, por ejemplo, con el Ministerio? ¿Hay algún tipo de diálogo abierto? No, nosotros ayer le entregamos una carta en el Ministerio. Hace 2 semanas tuvimos un encierro en nuestra sede en CEAPA, todos los presidentes y presidentas de las distintas confederaciones y la Junta Directiva, y no hemos recibido ni una sola llamada. El hecho de que mañana, después de esta huelga general, lo presenten en el Consejo de Ministros, nos demuestra, pues bueno, la soberbia de este señor, de este ministro que tenemos, que ya lo ha demostrado varias veces, ¿no?, haciendo mención a una cita de Miguel Hernández cuando decía
que él era como el toro bravo, que se crecía con el castigo, ¿no? Esto es un poco lo que nos viene a dar a entender, ¿no? Que pese a todo, él va a seguir para adelante. Esperemos que le hagan cambiar de actitud las movilizaciones de hoy, las manifestaciones que va a haber en toda España esta tarde y hoy por la mañana, y que, bueno, pues no tenga la osadía de presentar mañana al Consejo de Ministros esta contrarreforma, porque no es una reforma, sino una contrarreforma que nos devuelve a los años 50. Bueno, banderillas negras está recibiendo hoy el Toro Bert. Señor Sánchez, ¿y si mañana el Consejo de Ministros lo debate y se aprueba? ¿Qué van a hacer las organizaciones que hoy convocan toda esta movilización? Para que se les haga caso con el tema del pago fácil. Bueno, pues nosotros seguiremos convocando movilizaciones, seguiremos en la lucha. Nosotros creemos que el informe que ha elaborado el Consejo de Estado es claro en este sentido, es decir, de alguna manera le está incidiendo en varios aspectos de la ley, ¿no? Como puede ser los colegios que van a recibir fondos públicos que segregan por sexo en su matrícula, como la retirada de educación para la ciudadanía, es decir, la asignatura de educación para la ciudadanía, es decir, una serie de cuestiones que plantea el Consejo de Estado claros y que además el ministro hace una lectura interesada, ¿no? Demostrando que tiene un problema de comprensión lectora importante, ya que no sabe leer lo que le está diciendo el Consejo de Estado. El Consejo de Estado le viene a decir que retire el anteproyecto de ley y que se siente a hablar con la comunidad educativa. Jesús María Sánchez, presidente de la CEAPA, gracias por atendernos, suerte hoy. Digo yo que está el mundo como... Muchas gracias a vosotros. Pedro, solo una cosa más. Decíamos, hay movilizaciones ahora mismo, manifestaciones en Barcelona, las ha habido en Valencia, asambleas en Sevilla, concentraciones en Madrid, pero la manifestación en la capital madrileña esta tarde. Será a partir de esta tarde cuando la marea verde vuelva a salir y las calles de casi todas, vamos, probablemente todas las ciudades de España vuelvan a llenarse de este color verde, de esta camiseta de la marea verde. Como decimos, más de 100 manifestaciones y concentraciones publicadas para esta misma tarde ya. Cristina. Digo que el ministro de Educación podía coger otro símil, porque montar a los toros en una cuestión cultural y educativa más vale que se calle, porque es una cosa irracional. Me parece que es como dice, yo tengo que dejar aquí mi nombre puesto, aunque me lo machaquen toda la vida. Yo me he sentido enternecida porque me recordaba la reválida de mis tiempos. Yo soy de las de cuarto y reválida y sexto y reválida. Y entonces estamos viviendo cómo va a ser la desigualdad de la segregación. Que la puedan hacer en los privados porque les den negocio, pues vale, pero que como la sanidad, la educación pública puede ir en contra de la igualdad que está decretada en la Constitución. Es como los niños se distraen con las niñas porque le ven las piernecitas, o por qué se están... Es decir, me parece que es un sentido de la educación de propiedad ideológica y no de libertad ideológica. Cuando José Ignacio, del que ha sido un ministro, bueno, él siempre ha sido muy provocador, es verdad que como analista o tertuliano, eso te puede valer. Como ministro nos ha dejado algunas perlitas. Está llamando recortes a lo que son simplemente medidas en busca de una mayor eficiencia. Es que son medidas que no suponen un perjuicio sustancial, que no suponen un perjuicio directo, ni siquiera indirecto, a la calidad de la enseñanza. Cursos. Pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento de otras posibilidades de usar los recursos en otras cosas. Inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical antisistema, o se trata realmente de lo que ellos presentan como una huelga contra los recortes. Es una huelga de un contenido político extremista. Lo ha dicho no con ánimo de elogio. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Unos chicos muy amables y bien educados me han recibido de forma muy sincrónica al grito de una palabra, en realidad, en fin, una palabra sintética formada por 3 de las que han eliminado la preposición, que tiene 8 letras, y la primera es una H y la última una A, digo, porque no vamos aquí a ensuciar. Eso sí, muy, muy acompasado. Y luego se preguntan por qué hoy padres, alumnos, estudiantes, maestros, profesores, están todos... Sí, es que está tocando además materias muy sensibles. El tema de la idea de españolizar, que utilizara o no conscientemente ese verbo, que lo utilizó conscientemente,
está también el espíritu de esta ley, a sabiendas de que eso provoca muchísimo malestar en una serie de territorios, en una serie de comunidades de las que integran esto que llamamos España, va acompañada por otras muchas que no están en los titulares de esta reforma, pero que también levantan ampollas. Por ejemplo, desaparece la música obligatoria en secundaria, desaparecen las enseñanzas artísticas obligatorias en primaria. Eso no es ninguna bobada, ni es una reivindicación de extremas izquierdas o cosa por el estilo. Todo el mundo sabe en los países avanzados la importancia que tiene la música en la enseñanza. Y eso era un paso que se había dado adelante en fechas no demasiado lejanas y que sin venir a cuento se da atrás. No me ves cómo está el sector, cómo están las asociaciones relacionadas con la enseñanza musical. O sea, se da un paso atrás alegremente, sin ningún sentido y sin ninguna justificación educativa, porque en esos países del informe PISA, que son muy avanzados, los que ganan siempre esos informes, la educación musical está ahí. Por poner un solo ejemplo de los que no salen en la letra grande de la manifestación. Manuel, Esther comentaba antes que Wert tiene derecho a proponer una ley, y eso es cierto, y que el PP nunca ha tenido una ley. Bueno, no la ha tenido, gobernaron durante 8 años y no lo consideraron prioritario, y 4 con mayoría absoluta. No, la aprobaron. Bueno, en el último momento. La aprobaron, pero no entró en vigor porque cuando ganó las elecciones Zapatero la derogó. Por eso, pero la aprobaron en el último momento, quiere decir que tuvieron 8 años. Si tú lo apruebas justo cuando va a terminar la legislatura, pues evidentemente no le has dado la prioridad que al parecer tiene la educación para el PP cuando hablan o en sus programas de ello, ¿no? Pero bueno, yo digo cuál es la mía, como española y como madre. A ver, que la educación tiene que estar en el primer renglón de las prioridades de cualquier partido político. Pues en eso estamos absolutamente de acuerdo. Wert tiene derecho a proponer una ley, tiene derecho. Claro. Pero por la reacción de todos los sectores de la comunidad educativa, parece claro que ha propuesto una ley que no gusta a nadie, y eso es admitirlo. Tiene que admitirlo así. Las declaraciones que acabamos de ver van en 2 líneas absolutamente clásicas de este gobierno cuando hay protestas, que es criminalizar al que protesta, que son, en fin, ya hemos visto a la gente que tiene todos una pinta de extrema izquierda peligrosísima. Entonces, criminalizar al que no está de acuerdo. Y luego, quitarle toda importancia a los recortes. Los recortes no tienen mayor importancia. Dice, no son tan graves. Bueno, no serán graves para él, pero para los 60.000 interinos que se han quedado sin trabajo, es grave. Para los alumnos que tienen que pagar más tasas universitarias, es grave. Para los que se han quedado sin beca, es grave. Y para los que sufren los 5.000 o 6.000 millones menos de euros, es grave. 12:57. ¿Y qué dice hoy José Ignacio Vera? ¿Hay algún tipo de respuesta, algún tipo de reacción, algún comentario? Todo el sector educativo está protestando, 65-75% de seguimiento, padres, alumnos, estudiantes, maestros, profesores, todos. Extremistas. Todos extremistas radicales. Bueno, pues José Ignacio Ver, María Yapar, que estaba en el Congreso, ha decidido salir por la puerta de atrás. María, no me lo puedo creer, ¿es así? Sí, ha salido por patas, que se dice en el lenguaje coloquial. Ha salido del hemiciclo por la puerta de atrás, se ha cambiado de edificio a través de una pasarela y le hemos visto aparecer por el patio hablando por teléfono, como diciendo no me molestéis que estoy teniendo una conversación. Le hemos preguntado acerca de la huelga, a ver si quería hacer una valoración. Nos ha pedido por favor que le dejáramos, que ya nos contestaría a la hora de comer. Esto de la técnica de la llamada de teléfono, Cristina, yo te la cuento, es decir, lo aplican mucho las grandes estrellas deportivas y futbolísticas, porque es verdad que les agobian mucho y a veces cogen el teléfono, no están hablando con nadie, van haciendo así para que la gente no les interrumpa la llamada. Ahora, ver técnica se ha puesto muy de moda una aplicación que se descarga del iPhone, que da llamada que incluso. Descubrimos algunos periodistas por algunos adolescentes y que hace una llamada falsa. Entonces a ti te suena el teléfono, pero nadie contesta. Entonces estás en un corrillo con políticos. Tú provocas que tu teléfono suene como una llamada. Estás en un corrillo con políticos, y dices, suena el teléfono y dices, lo siento, me llaman y te vas. Y también la están utilizando algunos diputados. Ha dicho muy bien Esther, que esas son las cosas que saben los jovencitos, porque entonces esto que van a saber de técnica de esta, eso es de otro tiempo. Ya sabes que su hijo le dijo, no te sientes con el follonero. Es un peligro público. Creo que Verte está siguiendo el consejo. ¿Recordáis que hace un par de semanas Alonso, el portavoz del PP, dijo que hay que dar la cara siempre, que los políticos tienen que dar la cara? Yo creo que Wert está siguiendo los consejos. Pero este no es el caso de este ministro, Manolo, No, lo sé. Este no es el caso de este ministro. Palomera, es decir, hay otros ministros de este gobierno que está por la primera vez hoy es que el día, hoy es un día, hoy es el día que tiene que estar en la historia en la que están todos. De eso no se le puede acusar a este ministro. De otras muchas cosas sí, pero hoy ha salido por la puerta de atrás. Y le da la cara y hasta la cara dura. Es decir, que hoy le da es el también día. la cara dura. Hoy él ha tenido más bien de cemento armado. Chesco Tapias, Barcelona, Plaza de la Universidad.
situación en estos momentos, los lemas, las pancartas, los lemas que más se corean en esta manifestación del sector educativo. Dime Antonio. Te decía, los lemas, las pancartas, la situación ahora mismo en esa manifestación de Barcelona en contra de los recortes y de la ley Wert. Pues evidentemente el ministro Wert es uno de los focos de las protestas, muchos políticos lo son, pero lo es el ministro Wert con pancartas como esta, con lemas que con nuestro futuro no se juega. También otros lemas como la educación es un derecho, no un negocio. Son muchos los estudiantes de todos los niveles educativos que se dan cita en esta manifestación, en esta movilización que se dirige hasta el Palau de la Generalitat. Otras pancartas nos dejan con el culo al aire, la LOMCE no me gusta, y también haciendo una caricatura, vaya, del ministro Wert, pues convirtiéndolo en Mr. LOMCE. De momento el ambiente es muy reivindicativo, pero también muy festivo, Antonio. Por cierto, María Llapar, Congreso de los Diputados, ¿os han dado alguna explicación? Yo te lo tengo que decir. ¿Os han dicho por qué sale por la puerta de atrás y hace como que tiene una llamada y no quiere responder a los periodistas? No hace falta que nadie nos diga por qué Wert se ha marchado por la puerta de atrás. Es evidente que quería sortear el pasillo del hemiciclo en el que todos los periodistas estábamos esperando a que hiciera una valoración de la huelga. Hemos peleado esa declaración del ministro de Educación, pero desde su gabinete de prensa nos dicen que él los días de huelga nunca habla, que en todo caso hablará la portavoz de Educación del PP. Eso sí, que lo hará a la 1:30 de la tarde. Bueno, pues como hay huelga, los días de huelga no se habla. Hasta él ha hecho huelga de claro, hablar. es una forma de unirse a ella, simbólica. Pero lo que a mí me gustaría que... Qué desconexión con la realidad. Esa idea que dice, son todos extremistas y tal, anda que le está dando un público a los extremistas, que llega al partido de los extremistas, vienen los padres, las monjas, los curas, todos los que han ido a esas manifestaciones, la vemos que se van a convertir el partido de los extremistas. Es que el penalizar, o cuando dice, quito la educación para la ciudadanía, pero ¿cómo va a quitar? Educar para la ciudadanía, podrás cambiar si algo no te gusta, si te parece que eso puede forzar el pensamiento, pero ¿para qué lo vas a educar si no para ser ciudadano? 1 y 2 minutos, te tengo que preguntar, contrarreforma dura del aborto, y eso yo sé que a ti... Eso ya es lo que nos faltaba. Ahora se lo contamos. No ha habido ninguna ley en España, ninguna ley educativa que haya contado con tanto diálogo con los interesados.